Entonces, gracias Gabriel, gracias Loreta, equipo del INCAI. Es como, yo soy Mariana, yo vivo en Brasil, entonces para mí eso es importante. Sí me escuchan, ¿no es cierto? Súper bien. Bien. Ya, bien, chévere. Entonces, todo lo que voy a decir acá es como desde una mirada de Brasil y de hecho de São Paulo, que creo que son algunas cosas muy particulares, aunque tengamos algunas cosas en común, que somos los dos países peores de Latinoamérica, con la crisis del COVID, con el neoliberalismo, entonces tenemos muchas cosas en común, que no son buenas, pero otras cosas muy buenas en común también. Pero bueno, entonces yo me gradué en pedagogía teatral, estudio pedagogía teatral, soy profesora de teatro y directora. Y bueno, entonces eso voy a hablar por unos 20 minutos para como puntuar algunas cosas para conversar después. Y bueno, una primera cosa que me gustaría es hacer un ejercicio con ustedes. Y el ejercicio es así, como mirar alrededor y ver como esta pared acá, o la pared de atrás, o como las cosas que están en la pared por ahí, por ahí. Y yo quiero preguntar quién las hizo. ¿Y quién las hizo todas esas cosas? Y no sabemos, ¿no es cierto? Pero todo es trabajo humano, ¿no? Como todos son personas que hicieron y no sabemos quién hicieron. Y muchas veces nos olvidamos que un montón de personas como sudaron para hacer todo eso. Y creo que esa es como una primera gafa que quiero poner para puntuar la conversación. Entonces, el internet, la compu, esa cosa que estamos usando, eso, hasta por ejemplo eso, que es indígena, de los indígenas de aquí cerquita, alguien hizo eso. Entonces no fui yo, pero me la compré. Entonces, estamos aquí viviendo en el mundo de la mercancía, ¿no? Algunas personas hicieron eso, nosotros las compramos y estamos como llenos de esas cosas que no hicimos nosotras ni nosotros, hasta el agua, como me bañé ahorita por la mañana, no sé cómo llega el agua acá, entonces tenemos siempre que tener eso en mente para este debate. Entonces, estamos aquí viviendo como esa conversa, esta charla, todo es como necesita mercancías para suceder. Entonces, para vivir, reproducir nuestras vidas, hay un montón de trabajo ahí, de otras personas que no sabemos quién son. Eso es como para empezar el debate. Entonces, siempre tener eso como una primera gafa, una lente, ¿sí? Y bueno, y estoy diciendo eso porque eso es un primer ejercicio para evitar un teatro en abstracto, como un teatro que no tiene en cuenta el mundo en el cual vivimos. Entonces, vivimos en un mundo que es así, en el mundo de las mercancías. Y eso define todas nuestras relaciones, toda la forma como reproducimos nuestras vidas. Y el teatro tiene que llevarse en cuenta, aunque no quiera. No queremos vivir en ese mundo, pero él es así. Y no se puede como negar eso. Pero sí se puede poner en discusión. Pero no se puede como hacer un teatro que no tenga eso en cuenta. Como eso es necesario para pensar la vida desde ahí. Entonces eso, primera cosa para pensar es por qué vivimos la vida como la vivimos. Pero esta es la vida que vivimos. No hay otra, por enquanto. O han tenido otras antes, pero ahora es así. Y bueno, eso para empezar. Ya podemos discutir eso y todo, pero así es, ya. Y yo tengo algunas cosas escritas acá y por eso estoy mirando hacia abajo ya, pero es porque quiero seguir una línea de pensamiento. Bueno, esa es la primera cosa. Entonces, no hay un teatro en abstracto, hay un teatro que tiene que llevar la vida como es, encarar la vida como es, para después hacer otras cosas. Y ahí vamos a volver al final. Ahora sí, para la conversación, me quisiera como dividir eso en dos ejes que son el mismo, pero voy a dividirlos para pensarnos y después volvemos a unir al final, ¿sí? Y si no me entienden, pueden decir porque estoy hablando el portuñol muy bien, pero el español ya es un poco más difícil. Entonces, si no entienden algo por el acento o por alguna otra cosa, pueden interrumpir y todo. Ya es una conversación sin problemas. Entonces, un primer eje tiene que ver con la memoria.
Entonces, no estoy hablando de la memoria individual ni de la memoria oficial, sino de la memoria de los vencidos, de la memoria de los de abajo, de la memoria de las personas explotadas y en especial de Latinoamérica, que es donde estamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la historia oficial o la memoria también es construida. Y tenemos que entrar en la disputa de la historia del teatro si también queremos hablar de teatro ahora. Entonces, ¿cuál es la historia que nos cuentan y la historia que no nos cuentan? O cómo nos enseña el teatro y qué nos enseñan en el teatro. O también cómo nos enseñan algunas cosas. Por ejemplo, las vanguardias teatrales del siglo XX, 1920, 1910. ¿Cómo nos enseñan ese tema? Por ejemplo, hablamos de las vanguardias en Europa, en Alemania, y a veces nos enseñan solo las técnicas, pero que las técnicas tienen que ver con su contexto histórico y político en las que estaban. Por ejemplo, en Alemania, en la República de Weimar de los años 20, se enseña mucho de la creatividad o, por ejemplo, de cómo se contraponían a la política o la sociedad, cómo cuestionaban un montón de cosas. Pero ¿qué tiene que ver eso con la inflación? ¿Qué tiene que ver eso con la crisis de la sociedad burguesa? ¿Qué tiene que ver eso con el movimiento obrero? Entonces, muchas veces estudiamos algunas cosas sin tener en cuenta la historia de los vencidos. Y toda la historia del teatro es disputa. Como tenemos que disputar qué tipo de memoria y qué tipo de teatro en su contexto político. ¿Sí me acompañan? ¿Sí está bien? Chévere. Entonces, eso. Y muchas veces la historia del teatro pone como oculta o neutraliza los aspectos como más de enfrentamiento, de acción política contestataria y también de redes organizativas desde los de abajo. Entonces, ¿qué nos oculta o qué neutraliza la historia del teatro? A veces aprendemos la historia del teatro desde un punto de vista que prioriza la técnica y no la historia real de enfrentamiento, porque desde mi punto de vista la historia es toda la historia de un enfrentamiento, de los de abajo y de los de arriba. Entonces, ¿cómo nos enseñan la historia del teatro? Ese es un primer punto que me gustaría poner en la conversación. Así que cuando estudiamos historia, lo que propongo yo es pensar siempre en eso, como que no es algo lineal, que va siempre hacia adelante, pero siempre es un proceso de enfrentamiento. Y si queremos hablar de teatro, tenemos que, se dice honrar, como siempre honrar, como traer con nosotros esa historia de enfrentamiento. Honrar. Honrar, sí, ¿no? Como de honor. Memoria, recordarles. Sí. Siempre tener en cuenta que la historia del teatro tiene que traer todas las personas desde el punto de vista de los de abajo y no como algo lineal, sino disputa. ¿Qué tipo de teatro estamos haciendo y desde qué punto de vista? ¿Quién traemos con nosotros, por ejemplo? ¿No? Ese es un primer punto. Y eso también tiene que ver como qué es la buena historia del teatro, qué es la historia del buen teatro o del teatro ganador. No, porque también presentan las cosas para nosotros como algo que no ha tenido disputa, que no ha tenido como vencidos. Y sí hay vencidos en la historia. ¿Y dónde estamos nosotros en relación a eso? ¿Quién queremos traer con nosotros? ¿Sí? Sí se entiende, ¿no? Y tres cosas que quisiera traer yo ahorita para como puntuar, tres historias de los vencidos y que están acá todavía, pero ya no como vencidos. El primer es un teatro que se llama Teatro de Agitprop. No sé si conocen. El teatro de agitación y propaganda. Voy a escribir acá, que es Agitprop, que se llama Agitación y Propaganda. Por ejemplo, en la universidad nunca he estudiado eso. Nunca, nunca.
Entonces, y eso es como la historia del teatro desde los de abajo, y no nos enseñan muchas veces. O si nos enseñan como un puntito en la historia, pero no nos enseñan como técnicas o estudios de dramaturgia, de puesta en escena, de actuación. El teatro de agitprop, ¿conocen ustedes? ¿No conocen ustedes? No. Bueno, el teatro de agitprop tiene que ver con el contexto de la Revolución Soviética en Europa en 1917. Entonces fue organizada en ese contexto, pero ya hay indicaciones que ya se hacían eso como desde el siglo XIX. Por ejemplo, en Brasil, los movimientos contra la esclavitud hacían teatro de agitprop. Entonces, ¿qué se queda registrado en la historia del teatro? Y de nuevo, ¿qué nos enseñan en las clases de teatro? El teatro de agitprop tiene que ver con el movimiento de libertación por todas las personas. Y muchas veces es ocultado. En Brasil, por ejemplo, hay un movimiento, voy a decir algunas cosas de historia de teatro de São Paulo, de Brasil, creo que puede ser interesante para no quedar solo en Europa. Y en Brasil, en los años 70, hay una cosa muy interesante, que se creó un movimiento de teatro político gigantesco en todo el Brasil. Tienen la dimensión de que es Brasil, ¿no? Que se llaman Centro Popular de Cultura. Y tienen que ver con el agitprop. ¿Qué hacían ellos? Como se juntaron al pueblo y junto con el pueblo hacían teatro. Entonces empezaron a compartir los medios de producción del teatro. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros teatro? Y empezaron a hacer juntos con ellos. Y viajaron todo el Brasil con eso. Todo. Como tenían pequeños centros en São Paulo, en Río, en Bahía, en como todos los estados, las provincias de Brasil. Eso cambió toda la historia de teatro de Brasil y no se enseña en la universidad. Así es, es como inimaginable una cosa de esas, como cambió toda la historia del teatro, cambió la práctica del teatro, no solo del teatro obrero, sino del teatro oficial. Y eso se oculta en la historia. Solo para tener en cuenta, eso fue como apagado de la historia en el 1964, con la dictadura civil militar, que acá empezó muy temprano, ¿no? Y en el día siguiente ya no existía, como el edificio fue como incendiado, como todo fue como borrado, las personas sí fueron asesinadas, algunas. Y solo hace 4 años se publicó las obras, como producieron un montón, y solo hace 4 años fueron publicadas las obras. Entonces, 50 años eso se quedó oculto en la historia del teatro. Hace 4 años fue publicadas algunas de las obras que quedaron después de la dictadura. Y aún no se enseña eso en la historia del teatro. No se enseña eso en la dramaturgia del teatro brasileño. En la puesta en escénica, en técnicas de actuación. Eso no está. Entonces, ese es un primer punto para qué tipo de historia del teatro estamos hablando. Y eso tenía una vinculación total con los movimientos sociales, con las ligas camponesas, el movimiento campesino de Brasil, con el movimiento de los obreros de las ciudades. Entonces, un primer punto que me gustaría hablar es ese de la memoria. El teatro de agitprop es que tenemos que investigarlo. Hace poco tiempo descubrí que tenía un movimiento latinoamericano de teatro de agitprop. Y estoy investigando porque no hay mucha documentación. También es eso, cómo se hace la memoria, cuáles son los documentos que quedan. Este es un otro trabajo para nosotros, ¿qué queda? Entonces, muchas de las cosas de ese grupo de cultura popular, el movimiento popular de cultura, los registros, no hay registros oficiales, eso son todo por entrevistas. Entonces hay que colectar con entrevistas, como con artículos de periódicos de izquierda, todo eso. Entonces es un proceso de resgatar la memoria. Sí. Otra cosa que ya conocemos bastante es el teatro de Brecht. Ese es un teatro también que tiene que estar en la memoria, pero el teatro de Brecht no como técnica, ¿no? Porque en muchas clases de actuación aprendemos a Brecht como una técnica, desvinculada del propósito político, que Brecht estaba como participando de los movimientos obreros. Pero
no nos enseñan eso está como desvinculado. Brecht fue súper interesante, esa parte política ya es pasado, ahora para adelante nos quedemos con la técnica. No hay técnica para Brecht, eso no existe. No hay como técnica brechtiana, no hay una forma de hacer teatro brechtiano. Hay como un método de pensamiento y esa es otra cosa. Y tampoco nos enseñan eso, nos enseñan ir hacia el público, hacia una pausa, una canción y ya. Y no es eso. Puede ser como un teatro con todas esas técnicas y no es brechtiano. Y un teatro sin ninguna de esas técnicas y sí es brechtiano. Entonces, ese tipo de memoria también hay que disputar. Brecht no como técnica. Otra cosa, el teatro del oprimido o de las personas oprimidas también. Pero también siempre tener en cuenta que tenía un contexto político y fue cambiando según el contexto político. Entonces empezó en Brasil con la dictadura, con el teatro periódico o el periódico vivo. No sé si conocen que es una de las experiencias más radicales del teatro. Y eso tampoco se enseña como técnica, sino como una partecita de la historia ya, pero ya que es pasado. Entonces, el teatro del oprimido, y ahora, por ejemplo, vemos teatro del oprimido en empresas, o teatro del oprimido para vivir mejor en neoliberalismo. Entonces, ¿qué tipo de teatro del oprimido estamos hablando? ¿No? ¿O qué tipo de teatro de resistencia estamos hablando? Sí. Bueno, esa es una primera cosa de la historia del teatro, el primer eje de la conversa que quiero como poner acá. Segundo eje es la relación entre forma y contenido. Entonces, no tenemos que pensar solo en el tema, de qué queremos hablar, sino cómo vamos a hablar de ese tema. Entonces, la forma de hablar de una cosa no es algo que existe apartado del tema, sino es parte de la misma cosa. Y a veces, como miramos hacia un tema, como quiero hablar de eso, y es como la forma como voy a hablar es como que ya está dada a priori del tema. Pero no, si tengo un tema, tengo que analizar y preguntar al tema, ¿qué tratamiento me exiges? ¿Cómo voy a tratar ese tema en particular? Cada tema exige una forma para hacer la puesta en escena. No existe un tema sin una forma. Y si hacemos como un tema sin pensar en la forma, probablemente estamos haciendo la forma, utilizando la forma de la hegemonía cultural. Y eso no nos interesa. ¿Sí se entiende lo que estoy proponiendo acá para conversar? Entonces, como forma y contenido son y no son la misma cosa. Y las dos no son neutras, no es neutral, ni la forma ni el contenido. Y una cosa que voy a contar algo de la historia de teatro de São Paulo también, para mostrar un poco de lo que estoy hablando. Sí. Así, 1958, súper como movimiento teatral en São Paulo, estaba empezando. Tenía un gran teatro burgués, que era como el ejemplo de que es un buen teatro. Y unos estudiantes pobres también querían hacer teatro. Y ahí se reunieron e hicieron la versión más pobre de este gran teatro burgués. Pero no lograban, no tenían público, no tenían plata, como las cosas no se vendían. Entonces iban a cerrar. Para encerrar esas actividades de su grupo, quisieron hacer una otra obra, que es una obra de uno de los dramaturgos del grupo. Porque antes solo hacía los grandes dramaturgos, ¿no? Como vamos a decir de los grandes dramaturgos, porque ese es el ejemplo. Después, 1958, el teatro iba a cerrar. Ya no podía más. Entonces, bueno, para encerrar, vamos a hacer una cosa que nunca hicimos, que es como poner en escena una obra de nosotros. Y pusieron esa obra en escena. Lo más curioso es, el dramaturgo era militante de izquierda, era como del movimiento obrero y como tenía como objetivo poner la lucha de clases en escena. Pero lo más interesante, hay un montón de contradicciones ahí, pero me interesa sobre todo una, que es, los modelos de teatro todavía era la forma del drama, la forma dramática de teatro. Entonces, ese dramaturgo que se llama Guarnieri utilizó las formas del drama para tratar de la lucha de clases.
La forma del drama es la siguiente. Yo tengo un deseo, tú tienes otro. Y el drama se desarrolla, para acá, ¿no? Y el drama se desarrolla como por el conflicto entre mis deseos y tus deseos. Así que la obra es un padre que es un líder sindical y es a favor del paro. Un hijo que trabaja en la misma fábrica es contra el paro. Y toda la obra se desarrolla como con los conflictos entre el padre que quiere el paro y el hijo que no quiere el paro. Entonces vemos todo el tiempo ellos como discutiendo eso, pero nunca vemos el paro en escena. Nunca vemos las dificultades colectivas de hacer el paro. Y así como esa contradicción entre tener un tema que es colectivo, el paro, y utilizar una forma intersubjetiva o interpersonal para hablar de un tema de interés público en una forma de interés privado, eso pone el choque, el tema y el contenido. No, porque ¿cómo voy a hablar de una cosa de interés público con dos sujetos que hablan todo el tiempo? El conflicto interindividual no se puede alzar al interés colectivo. Esa es una contradicción entre forma y contenido. ¿Sí se entiende? Y ese punto fue como lo que marcó como el cambio del grupo. El grupo cambió total después de eso porque percibieron que eso ya fallaba, esa técnica fallaba. Entonces tenían que crear otras técnicas. Y ahí empezaron a estudiar el teatro épico, el teatro de agitación y propaganda, y de ahí surgió el colectivo de que hablé antes, que es el Centro Popular de Cultura. Bueno, esta forma interpersonal, intersubjetiva, ya no sirve. Entonces tenemos que explotarla y ver cómo traer el colectivo para la escena. Sí, eso es como una pequeña parte de la historia de São Paulo que creo que nos ayuda a pensar las relaciones entre forma y contenido. Pero eso fue en los años 60. Y ahora, ¿qué podemos pensar nosotros? Nosotros, porque ya no es el mismo. La forma del drama ya se explotó. Ya podemos pensar en otras formas, que no es la forma dramática. Pero hay algunas cosas que me gustaría como puntuar para pensarmos qué serían entonces las formas hegemónicas ahora, para tal vez ir para otro camino. Y es, por ejemplo, una cosa que quiero decir es una cosa, un ejemplo que creo que es muy bueno. Queremos, por ejemplo, hacer una escena de una persona triste. ¿Cómo hacemos eso en una película de Netflix, por ejemplo? ¿Cómo se muestra eso? Porque esas son las formas hegemónicas, entonces tenemos que analizar esas formas hegemónicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una escena triste, una mujer está triste. ¿Y qué hace la cámara? La cámara viene hacia ella, ¿no? Tac. Después, una luz triste. Después, la toma de la lágrima. Después, una música triste, un texto triste, y está todo triste. Entonces, un ejemplo es cómo pensamos la forma como representamos las cosas. ¿Cómo será, me pregunto yo, si esas formas de representación nos hacen pensar, no nos hacen pensar, sino nos hacen sentir más que pensar? Y cómo manipulan nuestras formas de pensamiento y quitan todas las contradicciones. Entonces, toda esa escena triste apunta hacia un mismo lugar, en vez de ampliar las contradicciones, en vez de traer más puntos de vista, nos hace que pensar y mirar hacia una sola cosita, cuando hay un montón de cosas acá, más. Entonces, una primera cosa para pensarnos forma contenido es cómo representamos una cosa que queremos representar sin ocultar las contradicciones que están puestas en la vida cotidiana, ¿no? Otra cosa es cómo articulamos la emoción y el pensamiento, que son la misma cosa, ¿no? Y nuestra sociedad está apartada. Y el ejercicio es juntar también. Una otra cosa para pensar. Otra cosa que podemos pensar es la positividad del héroe. El héroe, por ejemplo, en películas de Netflix. Estoy hablando de Netflix porque estamos todos en ese mismo punto, ¿no? Creo.
vemos películas Netflix, eso no hay que negar, pero tenemos que pensar sobre ellas porque es lo que hacemos, teatro, arte y todo. Entonces, por ejemplo, un héroe positivado tenía un deseo y quiere cumplir su deseo. Entonces, vemos siempre el héroe positivado como sus dudas, sus miedos, todo eso es positivo, ¿no? Todo eso es como algo con el cual nos identificamos. Y vemos la trayectoria de ese héroe en contra del mundo. Entonces, el mundo es el conflicto con el sujeto que está positivado y que quiere cumplir su camino. Y ese sujeto tiene toda la conciencia, sabe todo lo que pasa, sabe su sufrimiento y él se interpone contra el mundo. Y al final vemos su trayectoria y él se realiza al final. Pero también otra cosa es que se realiza y el mundo aparece como algo al final bueno, que es en ese mundo que el sujeto o el héroe quiere adentrar en ese mundo y no al contrario. ¿Sí se entiende lo que estoy planteando acá? Podemos conversar un poco más de eso después, pero es una cosa para pensar, el héroe positivado, el héroe que tiene esa trayectoria, conciencia de su dolor, conciencia de su sufrimiento y se embate contra el mundo. Otra cosa que creo que siempre aparece ahí por Netflix. No. Y aquí voy a dar un otro ejemplo para pensar el opuesto. En Brecht, por ejemplo, lo que vemos, y con eso ya mismo acabo, ¿no? En Brecht, por ejemplo, lo que vemos es el héroe negativado, un teatro del negativo y no del positivo como en Netflix. Por ejemplo, ¿conocen la obra Un hombre es un hombre? No, es así. Lo que vemos es un trabajador en el puerto, como los navíos, todo, ¿no? En un puerto. Entonces trabaja allá y Galilei, ese trabajador, es el hombre que no sabe decir no. Esa es como la anécdota. Ese hombre no sabe decir no. Y va al mercado y quiere comprar un pez. Quiere comprar algo de comer. Llega al mercado y en otra parte vemos a los soldados, que uno de los soldados se muere y esos soldados tienen que encontrar otro para reemplazarlo. Y encuentran a ese trabajador y lo llaman. Y Galilei es el hombre que no sabe decir no, entonces se va. Y la obra es una comedia y es toda la historia del hombre que era un trabajador y se convierte en un soldado y al final mata a todo el mundo. Entonces vemos como la trayectoria de una persona que no aprende, como esta persona no aprende, no tiene conciencia, pero el público al ver la obra sí aprende. Entonces tenemos que pensar si tenemos la tendencia hegemónica de positivar a las personas, sino al contrario, la vida real es que no sabemos, no aprendemos. ¿Y cómo hacemos para que el público, al ver que alguien no aprende, sí aprende? Por ejemplo, otro ejemplo más conocido es la Madre Coraje. Ah, cambiamos ahora y empiezo con el otro ejemplo. ¿Qué piensan ustedes? Sí, seguimos. Sigamos, tenemos todavía 3 minutitos, si es que gustas ahí. Bueno, aprovechando el corte, como les escribí en el chat, si se cierra, volvemos a conectarnos al mismo ID y bueno, la contraseña. Eso. Sigamos. Ya. Entonces termina ese ejemplo y ya cambiamos, creo. Por ejemplo, Madre Coraje, que ya conocemos, ¿no? Es un óptimo ejemplo porque vemos que la madre no es positivada. Lo que vemos todo el tiempo es, la madre sí quiere medir sus cosas, la madre sí necesita de la guerra, la madre pierde los 3 hijos en cuanto hace sus negocios y termina la obra continuando a vender sus negocios aunque tenga perdido todos sus hijos. Y ella no aprende, no entiende qué significa la guerra, pero el público sí aprende, el público sí ve todo el proceso. Y el público sí se puede preguntar, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué ella no aprende? ¿Qué pasa? ¿Qué está oculto que ella no ve? Pero el público empieza a ver. Podemos hablar un poquito más de eso después, porque ya estoy hablando un montón, pero eso es lo que quería plantear como primera cosa es como la disputa histórica
del teatro de lo cual queremos hacer. ¿Con quién dialogamos? ¿Qué tipo de teatro hacemos? Segunda cosa es forma contenido. No podemos dejar de pensar en la forma como hacemos las cosas, no solo el contenido. Queremos, por ejemplo, hablar del paro, queremos hablar como de la explotación. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo entendemos cuáles son las formas hegemónicas y cómo podemos contradecirlas? Hola, soy Huawei. No, hola, agradecer nomás, saludar a todos los que están por ahí conectados y agradecer a Mariana. Yo llegué como a la mitad de la charla y me acordaba mucho de mis profesores en la universidad y claro, la mayoría de ellos me decía que debía uno siempre interpretar el teatro desde lo instintivo, aprender la técnica únicamente para saber dosificar lo que uno va a hacer, para representar también a los que han estudiado teatro y que son los más juiciosos y los más pesados cuando van a ver teatro, que evalúan y van diciendo esto no, esto sí, esto está logrado, esto no. Pero siempre valorar mucho el hecho del instinto, porque cuando uno está haciendo teatro está identificándose en el proceso o informando desde el proceso personal actual, del presente. Y lo hace hacia adelante o hacia el frente pensando en que está representando su vivencia. No puede hablar de hace 40 años que no ha vivido, o 50 o 100 o no sé cuántas generaciones atrás. Solamente lo hace desde lo que él cree y lo interpreta. Por eso somos formados como intérpretes, para hablar acerca de un tema específico y exponerlo. Y claro, me hacía mucho sentido lo que tú hablabas acerca del teatro, que no mira solamente a representar la técnica, sino que hacerlo más desde el lado eh, instintivo, porque eso es más o menos para mí lo que uno debe representar, más que la letra muerta del texto, es hacerlo vivo, es hacer letra viva. Entonces, gracias nomás. Yo estoy muy atento a los comentarios de los chiquillos y reafirmo lo que mis profesoras me decían y lo que yo aplico ahora sin darme cuenta. Hace unos días atrás estamos estrenando un radioteatro y que se basa más en eso de los compañeros que estamos participando en este radioteatro. Yo soy el único que ejerce teatro. Los demás hacen teatro, entran y salen. Entonces, es más que nada por una cosa romántica de hacer lo que está pasando ahora y tirarlo hacia adelante, ¿no? Tirarlo, mirar hacia los lados lo que está pasando ahora y ahí hacia adelante. Con el tiempo, en 10 años más, va a ser histórico. Y la gente lo va a poder estudiar y analizar, así como la profesora estaba hablando acerca de los procesos antiguos de otros lugares, también. Gracias por la oportunidad. ¿Puedo hacer un Bien, comentario? gracias, Eduardo. Claro, por supuesto. Gracias. Gracias, Huawei. Pero yo quisiera puntuar una cosa, que hablaste del instinto, ¿no? Y creo que, no sé, el arte tiene que ver con eso, claro, como algo de un análisis que a veces no entendemos muy bien qué pasa, pero tiene que ver mucho con el momento que vivimos. Pero quisiera plantear que yo creo, como el teatro en que yo estoy intentando pensar, es un teatro que mezcla las cosas, más que no solo el instinto, sino un análisis serio de coyuntura y estructura. Entonces, por ejemplo, no se puede, por ejemplo, un ejemplo como concreto, creo que es mejor. Los actores y actrices de Brecht, por ejemplo, en los años 50, ellos se iban a la escuela de sociología, entonces trabajaban en teatro, pero iban a clases de sociología, filosofía y política. Entonces, y tienen una mirada hacia la realidad concreta. Entonces, creo que es una mezcla de las dos. Hay un instinto en el arte, sí, y eso tiene que ser cultivado. Y ese es el espacio del actor y de la actriz. Pero eso solo se puede hacer de verdad y en diálogo con el mundo en que vivimos si se estudia la realidad. Sí, como si se entiende lo que quiero plantear, es que como no basta, no es suficiente, como sí el instinto, porque a veces caemos en un teatro que no dice nada, o que dice lo que yo pienso, y muchas veces lo que pensamos es lo que piensan las clases dominantes. Entonces, por eso planteo que sociología, historia, filosofía y teatro.
Sí, por eso y también para afirmar eso lo que tú me estás diciendo, para mí tiene que ver mucho con el instinto de lo que siente él ahora en este presente, el intérprete, pero también llenarlo de técnica, de saber a qué voy a hablar, qué fundamento tengo para hablar, manejar también el formato de lo que voy a hacer para ser por lo menos escuchado, porque si no voy a estar eliminando a la mitad de la gente que va a decir esto no me representa, no dice nada, es vacío. Entonces, muy bueno el ejercicio tuyo de mezclar, o sea, hacerlo más completo el espectáculo, que no sea solamente hablar por hablar, sino que darle un sentido más fundamental. Claro. Y hay, no sé, ¿cómo se dice umbigo? ¿Cómo se dice, Andrés? ¿Cómo se dice qué? Pupo. Pupo. Sí. Claro. No habrá solo desde el pupo, ¿Cómo se dice porque qué a cosa? veces, Ombligo. sí, ese Ah, ombligo, ombligo. sí. En el Ombligo, norte de sí. Chile se le dice pupo. Ah, En el Ecuador también pupo. pero bueno, sí. Creo que eso es como Huawei Ombligo. dijo, como no hacer teatro desde el ombligo, sino... Desde el ombligo, sí. Pero el ombligo no, es la mitad del cuerpo. Claro, El resto tiene que aportar también, que es cerebro, es piernas, llenarlo no un exceso de solo una cosa, porque si no sí. va a representar solamente lo visceral y no fundamenta nada. Si no hay estudios, si no hay análisis, como tú lo decías, Brecht también hacía eso, claro, tal como tú lo decías. Yo llegué a la mitad, no sé si me perdí una parte, yo creo que sí, pero era muy instintivo. Preparaba a los actores y actrices y luego en escena nadie te prepara para estar en escena haciendo una función, es probarte. Obrigado. Chévere, muy, muy, muy bueno el diálogo. Bueno, si hay más preguntas en relación o, no sé, desde, por ejemplo, Huawei o Eduardo es de Chile, entonces alguien más que quisiera hablar desde, no sé, desde su aprendizaje, desde su cultura también, creo que es importante, así como conectamos estas mezclas, ¿no? Como habla Mariana y Eduardo, cómo conectamos también esta cultura, que creo que hoy en día desde este lugar estamos también, o desde la posibilidad de la distancia o de la tecnología, podemos interconectarnos culturalmente, así es que también está interesante conocer desde ese lado. Bueno, antes de que alguien quisiera comentar algo, igual a mí me gustaría entender un poco este hecho de la historia, ¿no? Historia del teatro y lo que tú mencionabas sobre desde dónde uno genera el quehacer artístico teatral. Lo que yo tengo entendido, y no sé si es que lo interpreté de igual manera tus comentarios, es que la historia por lo general la escriben los que ganan, digamos, una lucha. Claro. En este caso, bueno, las historias siempre están escritas desde la colonización española, etcétera, etcétera, ¿no? No hay este registro de los oprimidos, no hay este registro De los caídos. de los que no podemos respirar a un punto, citando a George Floyd, ¿no? A partir de ahí, ¿qué opciones crees tú, y abro igual el debate a todas las personas, ¿no? Como, ¿qué opciones tenemos para generar esta historia como artistas? Y desde dónde lo hacemos, ¿no? También como cómo ubicarnos, cómo entendernos a nosotros como individuales y, bueno, a la vez los que tenemos grupos, cómo ubicarnos en dónde estamos. Como me pongo a cuestionarme así igual. Yo tengo solo un comentario como, yo tengo algunas ideas, ¿no? Como tenemos algunos caminos ahí, pero una cosa que quisiera puntuar también es estudiar esa herencia como modelos,
modelos se dice, ¿no? Como moldes, como desde ahí superarlos. Entonces, Brecht, por ejemplo, siempre ha trabajado con la idea de modelos. Entonces, hay un libro que se llama Libro Modelo. Y el modelo no es para seguirlo, sino para pensarlo desde ello, como pensar el teatro desde ello, pero superarlo. Entonces, hay una obra que tiene que ver con su contexto histórico. Entonces, estudio esa obra desde su contexto histórico para pensar el mío y desde ahí cambiar la obra, porque no puede ser la misma lectura. Pero no sé, otra cosa es que no estamos haciendo teatro ahora. Y no es teatro. Como poner una cámara y hacer otra cosa no es teatro. Es otra cosa que no sabemos qué es. Entonces tenemos que estudiar otros modelos de otras cosas y pensar qué hacer. El radio, como dijo Eduardo, como qué otras cosas se puede hacer. Pero tener en cuenta que no es teatro desde mi punto de vista. Es otra cosa. Y tenemos que estudiar los modelos que nos interesan. Y ahí sí entramos en la disputa de la historia, me parece. ¿Cuáles son los modelos que utilizamos y cómo criticamos la hegemonía cultural? Desde el hacer artístico. No, pero no sé, eso quisiera apuntar. Sí, ¿puedo opinar? Así es que nadie va a opinar. Sí. Jocelyn Jocelyn tenía levantada la mano. sí. No, Ah, ya. gracias. Hola, hola con todos. A ver, yo tengo 25 años y siento que antes del paro en Ecuador, no tenía, o sea, para mí era como que la violencia y la guerra estaban en la televisión y estaba lejos. Y solo en el paro es como que lo pude palpar así. Entonces, ahí fue como que se despertó algo en mí y, y empecé a leer cosas y a tratar de cachar, así justo como lo dice, estoy estudiando teatro, pero tratar de acercarme a la sociología o filosofía y así. Pero a veces lo siento como, a ver, algo, yo quiero hablar del amor, digamos, es como que a mí me nace el amor, hablar de eso. Y, y puede ser como buscar la forma de cómo el poder influye también en eso. Entonces, yo tengo más el conflicto de que una parte de mí me dice, pero espera, tienes que mirar los problemas sociales y hablar desde ahí, y otra parte de mí me dice, tienes que mirar lo que tú sientes y las cosas intersubjetivas, como decías, en el ejemplo de la huelga, en la que había el conflicto cuando solo eran dos personas hablando de algo como de algo social en un contexto de dos personas que era como un conflicto. Pero yo pensé que no había problema con eso porque dije, en una problemática así de intersubjetividad como de amor o de, no sé, de cosas así más sensibles, personales, ahí también puede haber cosas sociales. Entonces, como que buscarle esta intersubjetividad, cómo el poder influye ahí. Ujú. Sí, pero esa era como la cuestión, como la contradicción más grande que tengo dentro, así. Sé que es buenazo aprender sobre, o sea, de ley que siento que los actores, las actrices tienen que involucrarse mucho. Y también, justo con lo que decías, de los vencedores y los vencidos. Y bueno, no sé, ahí ir tejiendo. Ahora sí, Eduardo. Bien. ¿Algo más? Gracias, Ya. gracias, Jocelyn. Chévere. Sí, sé que hace unos días escuché que esto no es teatro, lo que hacemos ahora por cuarentena, pero para mí sé que me hizo pensar que en realidad sí es teatro, solo que es un teatro actualizado, o si lo queremos decir, o si lo queremos entender, referido a los tiempos, adaptándose a los tiempos, porque el teatro, para mí, si me equivoco, por favor, corríjanme, ¿eh? Cada uno opina lo que le parezca necesario. Si es por contar historias, estamos contando historias. Si es por representar la vida,
o representar las personas que viven, lo estamos haciendo. Si es por audiencia, también hay audiencia. Entonces lo único diferente sería un espacio físico en común, que estemos todos en un espacio. Que yo sé que ese es el teatro. El vínculo está, la forma está, las personas están. Por la educación, por los chicos, los niños que estaban entrando básicamente a los primeros niveles, y se mencionaba que no todos, creo que más del 50% de la población no tenía acceso a internet, o por lo menos a estar ahí pagando cabinas de internet. Entonces sí es todo un conflicto, porque esta es una realidad también destinada para una clase social que tiene el acceso, que tenemos el acceso, ¿no? Hay muchas otras personas que, bueno, de cierta forma se liberan también del estrés de estar conectados con estas ondas electromagnéticas, pero ¿cómo nos enfrentamos ante estas realidades y estas nuevas adversidades? Porque también lo que yo percibo es que es un pretexto para poder incursionar, ¿no? No sabemos a ciencia cierta si fue un virus inventado, si fue, no sé, el universo lo generó, como quiera que sea, el tema está ahí, ¿no? Sin embargo, ver cómo a partir de este fenómeno se van incorporando cosas, como es la tecnología 5G, esta excusa de poder conectarse con mayor velocidad, pero sin embargo no todos tenemos ese acceso. Y ahí también está esa redistribución de las riquezas que también competen, ¿no? Al tema del teatro del oprimido, capaz, o en general, al tema político, al teatro político también, cómo vincularnos al quehacer teatral. Yo también comparto, me cierro mucho al tema de que el teatro es mucho más de cercanía, ¿no? De seres humanos. Sin embargo, ¿cómo generar este teatro ahora? ¿El teatro para qué? Ahora, en estas circunstancias. Claro, aquí surge este debate, ¿no? Creo que el teatro. Y también a mí personalmente me surge un tema, ¿no? Como el teatro realmente tiene esta necesidad de ser remunerada, como es ya igual un debate muy a grosso modo. Creo yo que obviamente un profesional o la gente que hace arte también debe existir un intercambio, una reciprocidad, pero las condiciones son distintas. Ahí es como, bueno, sería lindo escuchar a todas las voces de las opiniones, ¿no? Sobre si realmente el espíritu del arte es un espíritu mercantil también, o cuál es la esencia, no sé. Claro. Por ahí es intriga. Ahí dejo la pelotita a quien desee. Aló, hola. Sí, se te está Hola. escuchando. Hola. Hola, se te escucha. Chuta, creo que se me paró esto de internet, no sé. Hola, se te escucha. Se te Bien. paró la cámara, sí. Hola, Ya. ¿están ahí? Sí, Sí, te escuchamos. ¿Qué pasó? no te Hola. escuchaba todo el tiempo. Creo que no nos escucha, ¿no? No, creo que no. No les escucho a nadie, estoy sola. Bien. Hola. Ah, Pucha. Te escuchamos. muy bien, le voy a escribir. Eso. Sí. Ay, o sea, ya bueno, me escuchan ustedes. Yo no le escucho a nadie, pero bueno, voy a compartir lo que estaba pensando. Siento que también no reconocemos a veces como los linajes que tenemos. Y, por ejemplo, el otro día escuchaba, gracias José, el otro día escuchaba así como, ¿cómo podemos lograr que el arte en el Ecuador o que el teatro de las artes escénicas suban como su calidad para que sean como un producto de exportación?
Esa era la pregunta que planteaba ese conversatorio. Entonces yo me puse a pensar así, ¿cómo son los plátanos que son de exportación? Son los más bonitos, los más grandes, los más perfectos, los más hegemónicamente lindos. Entonces yo me ponía a pensar, un teatro de exportación, si nos podemos a medir con la misma vara, debe ser eso, lo más bonito, lo que no ofende, lo que dice lo que la gente quiere escuchar, lo que es hegemónicamente correcto. Entonces, y eso es lo que vende, o sea, lo que le genera producto y lo que le genera dinero al país, el plátano bonito. Entonces yo dije, bueno, para que un teatro a veces, estoy pensando así súper personalmente, a veces para que un teatro genere también lo mismo, si nos podemos medir con la misma vara de la economía hegemónica de nuestros países, tiene que ser eso, ¿no? Y muchas veces esos teatros están construidos desde muchas visiones y muchas técnicas que vienen de afuera, así como que viene alguien a dar una técnica de no sé dónde, de la danza, que la técnica no sé cuantito, que no sé qué, y la gente está ahí a pagar por una cosa que viene de otro lado. Y por ejemplo, yo siento que a veces nos ponemos a leer historia del teatro, así en Latinoamérica o en algunos de nuestros países, y siempre todo comienza, no sé, desde que tal persona trajo esta técnica acá, o que en los 60s comenzó a surgir este tipo de movimientos, de los cuales respaldo y respeto mucho, pero siento que nosotros somos una herencia mucho teatral, muchísimo más antigua, muchísimo, venimos de pueblos y culturas súper teatrales, musicales, dancísticas e impresionantes. Y yo siento que, bueno, ahora eso se llama teatralidades, ¿no? Está como denominado de esa forma, pero si yo quiero pensar que el teatro aquí en la historia del teatro comienza desde esas expresiones como más precolonizantes, es mi decisión. Entonces, yo creo que todo empieza desde ahí, desde el hecho de que no reconocemos que lo que pasaba antes de la conquista también era teatro. Para mí está siendo de esa forma. Y con el tema del dinero, siento y creo que ahora como ahora el teatro debe fusionarse más con la gente y debe un poco salirse de estos esquemas un poco que el público tiene que ser así y la entrada cuesta tanto y no entras si no llegas hasta la hora. O sea, debemos entender cuál es el contexto de ahora y hacer como un teatro, no quisiera decir esta palabra, pero que sí le sirva a la gente. Porque la gente ahorita es lo que está buscando es cosas que le sirvan para salir de la crisis. Y no sé cómo generar todavía una propuesta desde el teatro para que le sirva a la gente para salir de la crisis, pero me imagino que es posible, muy posible. Eso es lo que quería compartir. Pero quisiera escucharles también porque no les estoy escuchando a nadie. ¿Nos escuchas Bien. ahí? No. No. Bien. Bien, gracias, Andrea. Se fue. Tal vez. Se fue. Sí, tal vez si sale y entra, ahí Sí. sí, tal vez. Como... Una salida magistral. Sí, yo quisiera como, solo para antes, creo que alguien quiere decir algo, ¿no? Bueno, yo puedo decir al final. Si alguien más quiere decir alguna cosa. No, se me activó pero no iba a decir nada ahorita. Ah, ok. Yeah. Bien. Yo quisiera solo como plantear algunas cosas para polemizar aún más, porque creo que así avanzamos, ¿no? Primera cosa, que creo que es importante pensar que la crisis no es del virus, ¿no? Como la crisis es del sistema capitalista que está dada desde el 2007. Entonces, lo que vemos es la profundización de la crisis capitalista por el COVID, pero la crisis venía sí porque sí. Y se profundizaba sí porque sí, sí es. No hay como imaginar como, no, sí, estamos yendo muy bien y vino este virus y
ahí sí que nos fregó. No, ya estaba, como la crisis estaba ahí, como podemos ver el precio del petróleo, como todas las otras cosas, sí estaba en crisis. Y sí, también no es como cualquier cosa que desde el 2013, por lo menos en Brasil, las cosas sí están cambiando. Entonces, desde el 2012, 2013, vemos como un avance de las fuerzas policiales y de la Fuerza Armada y como todo, como caminando para una contrarrevolución preventiva, porque la crisis se iba a empeorar. Entonces, vemos a los militares y la burguesía se organizando para contener una crisis que sí venía y una rebelión que sí venía, como vimos en Ecuador el año pasado. Entonces, sí, ya estaba dada la crisis, como, con virus, sin virus. El virus solo como la agudizó y fue más rápido. Pero eso iba a venir, como, no es como por la nada que en Bolivia vimos el golpe, como, no es así, ¿no? Ya estaba ahí, como la contrarrevolución venía, y la crisis y la contestación por el pueblo venía, eso ya está ahí. Entonces creo que es importante siempre tener eso en cuenta para no como decir que es una crisis sanitaria, sino una crisis capitalista desde el 2007, que venía y se agudizaba. Esa es la primera cosa, sí. Y, por ejemplo, en Brasil no tenemos ministro de la salud. No sé si saben. Como no hay ministro de la salud. Tuvimos 3 desde el comienzo del año. El último se fue y hasta ahora no hay. Entonces, no tenemos estado de emergencia decretado, pero sí es un estado de emergencia por otras cosas, ¿no? Entonces, no hicimos una cuarentena, un lockdown. Entonces, como no hay eso oficial, no, nunca entramos en lockdown y están diciendo como nunca vamos a tener una segunda ola porque la primera nunca se ha parado. Entonces, y dicen que la subnotificación acá en Brasil es no mínimo 7 veces menor que los datos oficiales. No mínimo 7 veces menor, más pequeño, ¿no? Entonces, esa es la situación en Brasil también. Entonces, creo que somos el centro de la pandemia ahorita. Y sin ministro de salud y sin nada. Estamos ahí a la suerte, como el comercio ya está funcionando y ya está todo normal. Entonces, esa es la primera cosa que quisiera plantear porque viene el desastre, viene un masacre y eso es como, así es. Y una otra cosa sobre el teatro que Andrea dijo y creo que es interesante, que como qué es el teatro que hacemos, ¿no? Como porque tenemos patrones europeos, por ejemplo, si estamos en Latinoamérica. Y eso tiene que ver con toda la conversación, creo también, ¿no? Como de qué memoria, de qué disputa, qué estamos hablando, qué teatro estamos hablando y qué tiene que ver. Pero a mí me parece también que la herencia nuestra herencia es como el conflicto entre el europeo y el latinoamericano, por ejemplo. Y eso no podemos como rechazar de todo, porque eso hace parte de lo que somos ahora. Pero tenemos que como colocar en escena esa contradicción, por ejemplo. No se puede plantear un mundo sin eso, porque el mundo que tenemos ahora es justamente el hijo de esa contradicción y de ese enfrentamiento todo el tiempo. Entonces esa contradicción tiene que estar en escena también, como no hay un mundo sin eso, porque ya está. Pero cómo planteamos otros mundos posibles desde ese punto de vista. Eso es lo que pienso yo. Y una otra cosa que creo que puede ser interesante, que es Gabriel dijo como cómo sobrevivir, cómo hacer teatro. Y tengo 2 ejemplos que son de la historia, como planteando de nuevo la historia, pero que muchas veces nos enseña o se dice como, y eso también, pero eso no importa. Pero que es una cosa que se llama teatro libre. No sé si ya han escuchado. De un francés, pero súper interesante porque les voy a decir por qué, que se llama Antoine. La escribí allá. Que creó el teatro libre en 1887, como siglo XIX. Pero él no era director, no era actor, era entregador de gas, como era un trabajador, un obrero, y entregaba gas en la periferia de París, como el sur del sur de Quito, trabajaba allá. Y crearon un teatro que se llamaba Teatro Libre, que uno sobrevivía no por, ¿cómo se llama? Los tickets de teatro. No era por eso, pero tenían como un club, era un club de teatro. Y todos los trabajadores que estaban interesados en ver o hacer teatro
tenía una suscripción como súper barato, poco, súper baja, pero para que puedan como sostener el teatro que ellos querían ver. Entonces, yo quiero ver teatro, voy a contribuir con $1, es lo que tengo, $1 por mes. Tac, tac, tac. Y así como empezaron a hacer las obras. Y hacían las obras que eran prohibidas por la censura, que eran justamente las obras no dramáticas, no del conflicto intersubjetivo, pero las obras que empezaban a poner en escena un colectivo, empezaban a poner en escena como movimientos sociales desde afuera y como empezaban a entrar en el escenario, en la escena. Entonces, ese es un ejemplo como un poco creativo y que a veces como no vemos en la universidad, que es de donde yo estoy. Pero es importante, el teatro libre de Antoine, como un ejemplo increíble de cómo hacer teatro, cómo sobrevivir. Un obrero entregaba gas en las periferias y quería hacer teatro con otros amigos y otros trabajadores también. Todo mes, como todas las personas pueden contribuir con $1, algo así. Y ahí sí, todo el domingo o una vez por mes iban a ver una obra y a discutir la obra. Otro ejemplo que se llama, voy a escribir porque es en alemán. Así se llama, Volksbühne, que fue creado 2 años después del Teatro Libre en Alemania. Y es la misma cosa. Empezó en 1889 y tenía, después de unos 10 años de existencia, más de 150,000 personas inscritas para ver teatro. Entonces, esas personas juntas escogían una obra y los actores y actrices empezaban a ensayar después. Y un domingo por la mañana se presentaban la obra y después se discutían la obra. Entonces, creo que hay algunos ejemplos muy interesantes en la historia que nos pueden como ampliar la imaginación para hacer algo. Y esos son 2 ejemplos que me gusta pensar para ver cómo sobrevivir o cuál es el público que queremos hablar, que Gabriel planteó, que es como el tema de la internet, el tema de cómo ser. Y creo que ahora el mundo está así, como tenemos que hablar por internet y eso, pero eso no puede ser hecho sin problematizar eso. Creo que ese es el punto también. No podemos como presentar una obra como si, ya listo, lo arreglamos, pero no, eso está mal, pero sí está. Algo así. Como si no ha pasado nada, Claro. como que si no está pasando nada en el mundo. Claro. Exacto, solo nos ajustamos nomás. Compañero Nomás. Galaxy A30, alzó la mano y le cedemos la palabra. Hola amigos, qué excelente poder escuchar conocimientos, vivencias, y de eso se precisa, el intercambio de vivencias, hablaban sobre la esencia del comportamiento del poblacional en una sociedad. Entonces, le escuchaba algo muy importante a la compañera que se dialogaba acerca del rescate de la memoria. Sí, si bien es cierto, no podemos dejar a un lado el rescate de la memoria, porque ahí podemos mantener viva la identidad a través del teatro, poder ir contando las historias, qué ha sucedido en el ayer, qué sucede ahora, quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, empezando a encontrarnos desde nuestro propio sentir, desde el espíritu, y poder transmitir a través de las disciplinas artísticas, en este caso la parte teatral, que tiene un papel muy importante, porque pueden expresar, hablar, narrar la verdad, y eso es lo que necesitan, eso es lo que necesitamos, eso es lo que no nos dice, eso es lo que nos calla, es lo que nos oculta, y nosotros somos los actores en las disciplinas artísticas para poder mantener vivo a las generaciones que están junto a nosotros, que son niños jóvenes, y necesitan ellos realmente de nuestro complemento, que sabemos que tenemos un sentimiento de conciencia, de amor, de valor, de respeto, de alegría, de hermandad. Si bien es cierto, la memoria del ayer siempre ha sido también tratada según las organizaciones políticas, culturales, todos estos complementos
si se realizan unos tejidos sociales, se puede cambiar, se puede hacer una transformación. Y para eso tenemos que hablar la verdad, contar la verdad. Y la verdad es que es importante también la academia, ¿sí? Por ejemplo, yo soy un artista empírico, pero sí es importante también de, de poder llegar al conocimiento, para desde ahí empezar también a poder expresar el sentir o llegar a la población con mayor capacidad de organización. Pero cuando hay este trabajo del compartir, pero cuando se mal emplea y de pronto se distorsiona el conocimiento, desaparece el entendimiento. Entonces, el conocimiento con el entendimiento nos lleva a reflexionar, como este momento. He comprendido a cada uno de ustedes que me parece muy valioso la participación, y no es solo de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Latinoamérica, y qué mejor del mundo. Sabemos que en las de Europa tenemos grandes ejemplos de valor, de principios al arte, y más que todo, posiblemente hasta más que en Latinoamérica. Sabemos que nadie es profeta en su propia tierra. A veces en tu propia tierra te censuran, te presionan y te cierran las puertas. Llegas a otros países donde más bien reconocen tu manera de ser o tus conocimientos, y más aún si hay conciencia. Y es muy importante saber que, hablando desde la academia, y si nos vamos en el área popular, real, de un actor por naturaleza, por sentir, porque ama lo que realiza, eh, empieza a contar lo que vive, empieza a unificar los tejidos al comunicarse con otros artistas populares callejeros, se unen y se forma una linda familia, quizás que no se habían conocido hace años, y tan solo en una semana hicieron una obra tan hermosa, tan linda, que puede impactar inclusive a la academia, y que la academia puede absorber esa esencia porque es de comunidad, porque es de verdad, porque son de identidades vivas. ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos, ustedes como artistas teatrales, eh, digamos, estamos en algún pueblito de algún país, hablemos de Argentina, donde vamos a una comunidad donde no hay economía, donde está realmente con las auténticas necesidades, que nadie se preocupa, las administraciones políticas. Pero hay una esencia bonita que es de compartir el amor, la solidaridad, aunque no haya las riquezas, pero hay esa riqueza del alma y del espíritu. Y eso es lo que el artista, el actor, el teatrero tiene que llevar, despertar esa esencia viva de esas comunidades, y desde ahí pueden hacer una obra hermosa donde se lanza un mensaje al mundo, porque la obra sin mensaje no es obra. La obra con mensaje, y más aún para despertar conciencia, entonces hemos hecho una gran función en el planeta. Así se ha escuchado, no en los grandes escenarios ni los grandes teatros, tan solo así se ha escuchado a unas 3, 4 personas que les entró en su espíritu, pueden ser la transformación para sembrar cosechas positivas. Y para terminar, claro que hay mucho más por qué hablar, ¿no? Pero son los tiempos, ¿no? Pero para terminar, la participación es que nosotros como personajes debemos de estar conscientes de dónde, qué queremos realmente. A veces solo nos quedamos solo en la comunicación y no hay la solución. Empezamos solo el diálogo y se desvaneció. Pero cuando empezamos a convertir en acción, sí es bien cierto, el sueño de todos es llegar a participar en lindos eventos y tener grandes escenarios. Pero tan solo si ahora se puede abrir una plataforma donde hay una actividad teatral, puede llegar al mundo. Es la parte de pronto positiva de este gran impacto mundial que tenemos con el COVID. Entonces hay que plantearnos que el mensaje es para poder llegar. Quizás a los viejos ya no, ya es difícil cambiar. Pero hay mucha gente que ama el teatro y son niños jóvenes y necesitan de sus mensajes. Entonces, mi motivación para ustedes, artistas de respeto, de valor,
artistas de transformación, con amor, con alegría, con hermandad, con unión, con esa paz. La paz, algo que se está perdiendo, algo que la gente ya no cree, algo que nosotros mismos ya no tenemos en nuestro entorno. Sembremos nuevamente para que el teatro, las artes florezcan por la verdad auténtica que es el verdadero amor, que fue lo que será lo que nos va a salvar. Volvamos a creer, volvamos a nacer. Cada día nace el sol, cada día es un nuevo día. Entonces tenemos la fortaleza para despertar nuestro espíritu, aún cuando no encontremos salidas, pero mientras exista la convicción de lo que amamos, mientras amamos lo que hacemos, estamos representando muy bien. Buenos días, un gustazo, un fuerte abrazo. Ay, Yupaychani, gracias. Gracias. Qué rico. Gracias. Yo solo quisiera proponer una cosa, de verdad, dos cosas. Tal vez que podemos caminar hacia un final, porque, y porque las personas se van y creo que es importante cerrarnos en colectivo. Sí. Pero quisiera proponer dos cosas. Una es un ejercicio para todos hacer después, no ahora, pero que es ver dos películas para pensar esa cuestión de forma y contenido, como todo está junto. Voy a escribir dos películas ahí en el chat y ya voy a decir cuál es el ejercicio. Ya, una. Dos películas, creo que una es bien conocida, que se llama Soy Leyenda. Y ese es como un ejemplo increíble y un poco como exagerado, pero nos ayuda a ver un poco qué es eso del héroe positivado contra el mundo y que al final vence, y vence individualmente. Entonces, la idea, un ejercicio es ver esa película y pensar en eso, forma, contenido y el héroe que va. Y la otra película se llama Sorry to Bother You. Yo no sé cómo es en español, no sé si está traducida, pero sí se encuentra en torrent y esas cosas así. Y ahí es interesante ver qué hace ese director que se llama Boots Riley con la industria cultural, como pone eso como un problema y pone el héroe como problema también. Entonces quisiera proponer para ver esas dos películas que tienen un tema muy, muy cercano, que es casi lo mismo, el problema, pero cuáles son las soluciones que dan los dos directores. ¿Cómo tratan de ese tema? Que es esa cuestión de forma y contenido. Y para encerrar, quisiera mostrar a ustedes qué utilicé yo para organizar la discusión, porque empezamos con una pregunta y tampoco tenemos respuestas, ¿no? Pero es un pequeño texto de Walter Benjamin, no sé si conocen, que es como un conjunto de textos que se llama, en portugués, son tesis sobre el concepto de historia, como traduciendo así, no sé si es el mismo nombre. Se llama Tesis sobre el concepto de historia. Obviamente Benjamin está hablando de los historiadores, pero creo que nos ayuda a pensar un poco sobre el teatro también. Y si alguien quiere leer, solo para que no se cansen de mi voz, podemos leerlos juntos y así ver si tienen alguna cosa más para decir y cerrar. ¿Qué piensan? A ver, ya. Yo que tengo los poto botella voy a leer. A ver, dice: articular históricamente lo pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Consiste, más bien, en adueñarse de un recuerdo tal y como brilla en el instante de un peligro. El peligro amenaza tanto a la existencia de la tradición como a quienes la reciben. Para ella y para ellos, el peligro es el mismo: prestarse a ser instrumentos de la clase dominante. En cada época hay que esforzarse por arrancar de nuevo la tradición al conformismo que pretende avasallarla. El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo le es dado al historiador perfectamente convencido de que ni siquiera a los muertos estarán seguros si el enemigo vence. Y ese enemigo no ha casado de vencer,
Tesis sexta, Walter Benjamin, tesis sobre el concepto de historia, 1940. Como ese fue el guión de la conversación para mí que quisiera proponer para hoy. Y creo que es interesante encerrar con ella. Que el enemigo no ha cesado de vencer, pero estamos ahí en la batalla todavía, ¿no? Y en la batalla de las ideas, del imaginario. Claro. Y que los muertos no están en paz, entonces tenemos que llevarlos con nosotros. Bien. Me agrada mucho este pensar sobre los tres mundos andinos, ¿no? El tema del mundo de abajo, este tema presente, y el del cielo, como el pasado, presente y futuro. Y no sé por qué lo relaciono con este recordar o la memoria. Es importante tener clara esa memoria de nuestros abuelos, de nuestros papás, mamás, como para saber nuestros orígenes, saber dónde estamos situados, y a partir de ahí también reconocernos, ¿no? Saber cuál es nuestra identidad. Un poco de saber de dónde venimos para saber también a dónde queremos llegar o hacia dónde vamos. Me vibra, ¿no? Este sentido de ser los historiadores también, de generar esta propia historia y saber redescubrir. Yo creo que para mí, por lo menos desde mi experiencia, el artista yo necesito entender cuál ha sido nuestro pasado, pero no solo un pasado, o sea, no solo el pasado que se nos ha enseñado, sino también ese otro pasado que se nos ha invisibilizado. Ocultado, claro. Porque tenemos el pasado patriarcal, este pasado de la victoria, pero el pasado de nuestra misma madre tierra, el pasado de nuestras herencias maternales, claro. No lo sabemos mucho. Y con esto hablo el lenguaje andino, todas las lenguas que están muriendo de a poco, también es como necesario entenderlas para saber cuál es nuestra verdadera identidad. A mí la imagen de George Floyd, siendo una de varias, es importante porque es entender, ¿no? El resumen de qué es lo que está ocurriendo al mismo COVID, que es el no poder respirar, es la misma frase que dio Floyd al último. Morir, claro. O sea, es como esta forma de cómo nos sentimos oprimidos también. Cuando alguien se siente oprimido, también es ese hecho de sentirse asfixiado. Es interesante ver a partir de ahí, tener esa conciencia de dónde estamos y a quién le estamos entregando nuestro trabajo. Si nosotros estamos entregando nuestro trabajo a gente que, claro, tiene para pagar una obra de teatro y se va al espacio escénico, o a la gente que no lo tiene, y poder brindar esos espacios también, abrir esos espacios también son vitales. Sí. Bueno, desde lo personal yo encuentro que todos tienen derecho al teatro. O sea, tanto la gente que pueda consumir desde el pagar, a la gente que no tenga los recursos económicos, por así decirlo. Hasta la gente que quiera hacer trueque también por ver el teatro, porque siento que la vida es eso, es un intercambio. O sea, no podemos regalar nuestro trabajo así nomás. También se puede hacer, pero creo que tiene que haber ese intercambio también, de alguna u otra manera. Y creo que la vida es así, no solamente con el teatro. Pero desde mi punto de vista, concuerdo con que el teatro tiene que ser para todos, todas, todos, todo mundo. Yo concuerdo, como estoy de acuerdo con muchas cosas, pero no sé si el teatro es para todo el mundo en ese sentido abstracto, porque tenemos que decidir en qué lado de la lucha estamos. Y si estamos de un lado de la lucha, hay gente que no le va a querer ver ese tipo de teatro. Y creo que eso es bueno también, porque no creo que es para todos en ese sentido, pero creo que como igual todos pueden hacer teatro, todos pueden expresar a través del teatro o cualquier otra arte. Claro. Pero me gustaría pensar que no es para todos,
pero sí para todos que estamos en el mismo lado de la lucha. Claro, si vemos desde ese punto de vista, desde el lado de la lucha, claramente hay que saber a quién entregarle o sea, tu saber o tu opinión. Sin embargo, siento que desde lo político también, si tú pones de diferente, hablando desde lo político, y cortito porque nos queda muy poco tiempo, creo que en lo personal, uno poniendo su opinión a gente que no quiere escucharte, también es interesante ver sus acciones y sus reacciones, y cómo comenta, cómo opina, porque claro, nosotros tenemos, o sea, sabemos y tenemos claro desde dónde es la lucha, pero si el contraoponente o el enemigo, como dice ahí, te escucha o no quiere escucharte, también es un lado de que está funcionando tu teatro. Y desde ese punto de vista creo que es interesante que ambos lados lo escuchen. Hoy, bueno, nos queda muy poquito tiempo, quizás. Mariana, gracias. Sí. A todos, a todas, muchísimas gracias por darse este tiempo para poder escucharlo. Estaría lindo como para despedirnos, vernos. Que enciendan sus cámaras ahí, Jocelyn. Si hay algún comentario así rapidito, pues nada. O una palabra, como se dice en el clown, despedirnos con una palabra desde ahí. Esperanza. Bien. Nada está perdido si tenemos el valor de nuevo volver a comenzar. Nada está perdido si tenemos el valor para de nuevo volver a comenzar. Bien. Fuerza, compañeros. Gracias. Todos, rapidito una palabra, sí. Yo quiero decir que hay que aprender a transicionar. Bien. Esto es otra gran transición. Genial. ¿Quién más? ¿Quién ha hablado? Aprendizaje. Yo, gratitud. Luz. Yo también iba a decir eso, pero entonces digo, compartir, me gustó mucho compartir con ustedes. Sopa de caracol, patanegui con su